En la inmensidad gris de Chicago, entre el bullicio constante de la ciudad y las sombras alargadas de los rascacielos, una joven de semblante fuerte camina por las concurridas calles. Su nombre es Elena, una figura solitaria cuyo viaje está marcado por una cicatriz prominente en su frente, un recordatorio imborrable de un pasado misterioso y doloroso. Criada en un orfanato que ofrecía poco más que refugio y comidas escasas, Elena aprendió desde temprano a defenderse en el mundo. La cicatriz, siempre a la vista, era tan parte de ella como sus esperanzas y sueños. Recordaba vagamente cómo la obtuvo, una caída, un accidente, los detalles eran confusos, pero el resultado era inconfundible. Las calles de Chicago, con sus esquinas frías y vientos cortantes, no eran amables para alguien en su situación. Elena se había acostumbrado a miradas de lástima y desprecio por igual, pero no buscaba compasión. Su espíritu inquebrantable soñaba con un futuro más allá de las limitaciones impuestas por su crianza y circunstancias actuales. Mientras caminaba, sus pensamientos divagaban hacia el orfanato. Tal vez nunca sepa quiénes son mis padres o por qué fui dejada con nada más que esta marca, murmuraba para sí misma, la voz cargada de una mezcla de resolución y melancolía. La cicatriz era un enigma, una llave para un pasado que permanecía bloqueado fuera de su alcance. Se abría paso entre la multitud, su abrigo desgastado abrazado firmemente alrededor de su cuerpo para alejar el frío. Algún día, pensó, esto cambiará. Encontraré mi lugar en el mundo. Su optimismo era una llama ardiente, un contraste con la realidad fría de sus noches en las calles, donde cada amanecer era una victoria. En un momento raro de desánimo, levantó la vista hacia el cielo grisáceo, buscando una señal, una chispa de esperanza. ¿Dónde pertenezco?, cuestionó en silencio, la ciudad inmensa e indiferente ofreciendo poco en forma de respuesta. Pero dentro de Elena, el deseo por un futuro mejor ardía más fuerte que las adversidades que enfrentaba. Con cada paso decidido por las calles de Chicago, se negaba a dejar que su historia fuera definida por la cicatriz en su frente o por la sombra del orfanato. A medida que el cielo de Chicago se oscurecía repentinamente, nubes pesadas descargaban una lluvia implacable sobre la ciudad, transformando las calles en ríos temporales y dejando a los transeúntes en busca de refugio. Elena, ya acostumbrada a las adversidades, apresuró el paso, sus ojos escudriñando el entorno en busca de un refugio temporal de la repentina tormenta. En su frenética búsqueda, avistó la entrada imponente de una gran empresa, sus puertas de cristal reluciendo bajo la iluminación urbana, prometiendo un respiro temporal de la lluvia que ahora caía como cortinas de agua. Con pasos vacilantes, pero decididos, Elena se acercó, su corazón latiendo con la esperanza de pasar desapercibida, solo por un momento, solo hasta que pasara la lluvia. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Jorge Blanco, el director suplente de la empresa, la notó de inmediato. Con una expresión que mezclaba desdén e irritación, se acercó a Elena, su postura autoritaria proyectando una sombra sobre ella. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, Jorge inquirió, su voz cargada de impaciencia y un leve desprecio. Elena, tomada por sorpresa, balbuceó una respuesta, las palabras perdiéndose entre el ruido de la lluvia y el latido acelerado de su corazón. Yo solo estaba tratando de resguardarme de la lluvia, señor. Me iré en cuanto pare, logró decir, su voz apenas un susurro contra la tormenta que rugía afuera. Jorge soltó una risa fría, una expresión de incredulidad pintando su rostro. ¿Crees que puedes simplemente meterte en la entrada de una empresa como esta? Estás arruinando la buena imagen de nuestro negocio. Lárgate de aquí ahora mismo. Sus palabras fueron como cuchillas, cortando cualquier esperanza que Elena tuviera de encontrar un breve alivio. Sin más palabras, Jorge hizo un gesto brusco hacia la salida, dejando claro que no habría negociación. Elena sintió el peso de las miradas de algunas personas que se congregaban en el vestíbulo, testigos silenciosos de su humillación. Con las mejillas ardiendo de vergüenza y los ojos ardiendo, no sabía si por la lluvia o por las lágrimas que luchaba por contener, dio media vuelta, saliendo hacia la lluvia que ahora parecía aún más fría, más severa. En el preciso momento en que Elena se volvía para enfrentar nuevamente la lluvia fría e implacable, una voz firme resonó por el vestíbulo de la empresa, cortando el ruido de la tormenta y las voces murmurantes de los espectadores que habían presenciado el enfrentamiento. «Espera un momento, por favor», dijo Alejandro Morales, el dueño de la empresa, su presencia imponente y calmada emergiendo como un faro en medio de la tormenta de tensiones. Jorge Blanco, sorprendido por la interrupción, se volvió para encontrar a Alejandro acercándose. Su expresión de autoridad incuestionable dejaba claro que no estaba allí solo como espectador.
Elena, aún al borde de las lágrimas, se detuvo vacilante, insegura sobre lo que significaría esa intervención. Creo que hubo un malentendido aquí, Alejandro comenzó, dirigiéndose a Jorge, pero sus ojos estaban fijos en Elena. Nuestra empresa se enorgullece de ser un pilar de la comunidad, y eso incluye ofrecer refugio en momentos de necesidad. Su voz llevaba una autoridad que parecía calmar incluso el sonido de la lluvia contra el vidrio. Jorge intentó protestar, pero una mirada de Alejandro fue suficiente para silenciarlo. Volviéndose hacia Elena, Alejandro ofreció una sonrisa amable, que contrastaba vivamente con el trato que ella acababa de recibir. Por favor, quédate hasta que la lluvia amaine. No es seguro afuera. Fue en ese momento, mientras Alejandro extendía su hospitalidad, que sus ojos capturaron la cicatriz en la frente de Elena. Algo dentro de él se estremeció, un recuerdo largo tiempo suprimido despertando con la visión de esa marca singular. Por un instante, fue transportado a un tiempo anterior, a un momento lleno de alegría y dolor, donde una pequeña niña, su hija, corría hacia él con una cicatriz recién hecha, fruto de una aventura infantil. El corazón de Alejandro latía más rápido, y tuvo que recomponerse, apartándose momentáneamente de la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Estás bien?, preguntó a Elena, su voz ahora llevando una nueva capa de preocupación, no solo por la joven empapada frente a él, sino por los recuerdos que ella evocaba involuntariamente. Elena, sorprendida por el cambio de trato y por la mirada intensa de Alejandro, asintió, aún sin palabras. No sabía que había en esa cicatriz, una simple marca de su pasado, que podría provocar tal reacción, pero estaba agradecida por la intervención. Gracias, señor, logró decir, su voz apenas un susurro casi perdido en el ruido de la lluvia y del vestíbulo ahora silencioso. Alejandro asintió, un gesto que no solo sellaba su decisión de proteger a Elena de la tormenta, sino también el inicio de un viaje para desentrañar las capas de una historia olvidada, impulsada por una cicatriz familiar. Vamos a encontrar un lugar para que te seques, dijo, señalando el camino con un gesto. Mientras caminaban, la lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la empresa de Alejandro Morales, un rayo de esperanza comenzaba a brillar para Elena. Guiada por Alejandro a través del vestíbulo de la empresa, cuyas paredes de vidrio ahora parecían proteger más que solo los secretos comerciales, sino también un refugio contra las tormentas de la vida, Elena sintió un calor reconfortante reemplazar el frío que penetraba en sus huesos. Se dirigieron a un pequeño espacio acogedor, más parecido a una sala de estar que a una parte de la corporación, donde Alejandro le ofreció una toalla seca y una bebida caliente. Mientras Elena se acomodaba, aún un poco aturdida por el giro de los acontecimientos, Alejandro comenzó a hablar, su tono suave pero cargado de un peso emocional palpable. Debes estar preguntándote por qué insistí en que te quedaras, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tu cicatriz me recordó a alguien muy importante para mí. Elena, sosteniendo la taza caliente entre las manos, asintió, animándolo a continuar, su curiosidad agudizada por la conexión inesperada. Hace muchos años, perdí a mi hija, continuó Alejandro, su voz entrecortada por la emoción. Ella era muy joven, y tenía una cicatriz muy similar a la tuya. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir esos momentos dolorosos. Desapareció sin dejar rastro. La buscamos incansablemente, pero nunca encontramos ninguna pista sobre su paradero. Elena escuchaba en silencio, la empatía creciendo dentro de ella. El dolor de Alejandro era palpable, y no pudo evitar sentirse conectada a él por esa experiencia compartida de pérdida y añoranza, a pesar de que sus circunstancias fueran tan diferentes. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti, para tu familia, finalmente dijo Elena, su voz suave pero firme. Aunque mis recuerdos del pasado sean borrosos, la sensación de estar perdida y sola es algo que conozco muy bien. Alejandro miró a Elena, reconociendo la sinceridad en sus palabras. En ese momento de vulnerabilidad compartida, se formó un vínculo silencioso entre ellos, una comprensión mutua de que, a pesar de las heridas del pasado, había consuelo en la presencia del otro. Gracias por escuchar, dijo Alejandro, una sonrisa triste en sus labios. No suelo compartir esta historia. Pero algo en ti hizo que pareciera correcto. Elena devolvió la sonrisa, sintiendo una gratitud inmensa por ese gesto de amabilidad en un mundo que tantas veces le había parecido frío e indiferente. Gracias por ofrecerme refugio, no solo de la lluvia, sino también del desespero, le respondió. Mientras la tormenta afuera comenzaba a ceder, dando paso a un cielo menos cargado, dentro de esa habitación resonaban los ecos del pasado,
trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Para Alejandro, era la posibilidad de sanar, o al menos de aceptar, el vacío dejado por la pérdida de su hija. Para Elena, era la oportunidad de encontrar un propósito y tal vez, en su viaje, descubrir más sobre su propia historia. Juntos, enfrentarían los desafíos del futuro, guiados por la luz de la esperanza que habían encontrado en la tormenta. Después de la tormenta de la noche anterior y las revelaciones compartidas, la mañana trajo consigo una tranquila reflexión para Alejandro. Sentado en su oficina, observando los primeros rayos de sol que se filtraban por las grandes ventanas, no podía apartar el pensamiento de la marcada similitud entre la cicatriz de Elena y la de su hija desaparecida. Esa coincidencia, que la razón sugería que era solo eso, una simple coincidencia, provocaba un torbellino de emociones y dudas en su corazón. Decidido, Alejandro tomó una decisión que sabía que podría cambiar el curso de sus vidas. Investigaría más a fondo, buscaría respuestas que tal vez habían permanecido ocultas hasta entonces. Si realmente había alguna conexión entre Elena y su hija, necesitaba saberlo. Con ese pensamiento, contactó a un detective privado de confianza, alguien que ya lo había ayudado en búsquedas anteriores, explicando la situación y pidiendo discreción y urgencia en la investigación. Mientras Alejandro se sumergía en las sombras de la duda y la esperanza, Elena comenzaba a experimentar una sensación de pertenencia que nunca había conocido antes. Después de la tormenta y la conversación de la noche anterior, Alejandro le invitó a quedarse en la empresa por el momento, ofreciéndole un empleo temporal. Aunque simple, la oportunidad de trabajar y contribuir a algo más grande que su propia supervivencia llenó a Elena de un propósito renovado. Inmersa en sus nuevas responsabilidades, se movía por los pasillos de la empresa con una ligereza que había mucho tiempo no sentía. Los empleados, inicialmente curiosos sobre la nueva presencia entre ellos, pronto la acogieron, reconociendo la amabilidad y la determinación que ella traía consigo. Elena, por su parte, apreciaba la oportunidad de formar parte de una comunidad, de sentirse útil y valorada. Sin embargo, a pesar de la nueva sensación de pertenencia, Elena no podía ignorar la curiosidad que crecía dentro de ella sobre las circunstancias que llevaron a Alejandro a ayudarla. Se preguntaba sobre la hija perdida de Alejandro, sobre el dolor que él debía haber sentido y aún sentía. Y, en momentos de tranquilidad, se encontraba pensando en su propia familia que nunca había conocido, cuestionando si el destino estaba, de alguna manera, tejiendo sus caminos juntos en formas que aún no podía comprender. Mientras Alejandro buscaba respuestas en las sombras del pasado y Elena encontraba un nuevo comienzo en la luz del presente, ambos no sabían que estaban al borde de descubrimientos que podrían cambiar sus vidas para siempre. El universo, en su infinita complejidad, parecía conspirar, guiándolos por un camino lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Y en medio de las dudas que asediaban sus mentes, una cosa se volvía cada vez más clara: la jornada que habían comenzado juntos apenas estaba en sus inicios. Aunque al principio sus tareas eran simples, ella las abordaba con una dedicación y una gratitud que no pasaban desapercibidas a los ojos de sus colegas. La amabilidad y la paciencia con las que Alejandro la trataba, instruyéndola y animándola, contrastaban vivamente con las sombras más frías de su experiencia en las calles y, más recientemente, con la aspereza de Jorge. Jorge, por su parte, veía con malos ojos la presencia de Elena y la atención especial que recibía de Alejandro. Su crueldad, inicialmente manifestada en la noche de la tormenta, no se disipó, al contrario, se volvió más insidiosa, manifestándose en comentarios ácidos y miradas de desprecio siempre que pasaba junto a Elena. Para él, Elena era una intrusa, alguien que, de alguna manera, amenazaba el orden establecido y su propia posición dentro de la empresa. Sin embargo, la bondad con la que Alejandro trataba a Elena no solo la ayudaba a superar las dificultades impuestas por Jorge, sino que también reforzaba la confianza creciente entre jefe y empleada. Alejandro se convirtió en un mentor para Elena, guiándola a través de los laberintos de la vida corporativa con una paciencia y un entendimiento que ella nunca había encontrado antes. Mientras Alejandro esperaba ansiosamente noticias del detective, preocupado por lo que la investigación podría revelar, Elena se dedicaba a aprender y crecer en su nuevo entorno. Sin saber sobre las investigaciones de Alejandro, ella comenzaba, por primera vez, a sentirse parte de algo más grande, una sensación de pertenencia que la abrazaba como un cálido abrazo. La búsqueda de la verdad sobre el pasado de Elena, por lo tanto, avanzaba en paralelo con su viaje de descubrimiento personal y profesional dentro de la empresa. Mientras Alejandro buscaba respuestas en las sombras, Elena encontraba luz en la bondad y la oportunidad que él le ofrecía.
Este contraste entre la búsqueda en las sombras del pasado y el resplandor de un presente prometedor marcaba el inicio de un capítulo lleno de posibilidades y esperanza para ambos. A medida que pasaban los días en la empresa de Alejandro Morales, la conexión entre él y Elena se fortalecía, tejida por hilos invisibles de empatía, respeto y una comprensión tácita de los dolores que ambos llevaban. Alejandro observaba a Elena adaptarse y crecer en su nuevo entorno con una mezcla de orgullo paternal y admiración, reconociendo en ella una fuerza y una resiliencia que le resultaban dolorosamente familiares. Fue en una tranquila tarde, cuando los últimos rayos de sol bañaban la oficina de Alejandro con una luz dorada, que decidió que era el momento de presentar a Elena a una persona muy especial en su vida, Guadalupe, su esposa. La idea de unir estas dos partes de su mundo provocaba en Alejandro una ansiedad cautelosa, pero una voz interior le decía que era el paso correcto. Guadalupe, por su parte, había escuchado mucho sobre Elena por parte de Alejandro, y la curiosidad y una esperanza cautelosa florecían en su corazón. Al encontrarse, cualquier reserva que pudiera haber tenido se disipó instantáneamente. La joven frente a ella, con su mezcla de fuerza y vulnerabilidad, tocaba a Guadalupe de una manera que ella no esperaba. La cicatriz en la frente de Elena, un reflejo del dolor y la pérdida que Guadalupe conocía tan bien, solo sirvió para fortalecer esa conexión instantánea. Es un placer finalmente conocerte, Elena. Alejandro ha hablado mucho sobre tu fuerza y determinación, dijo Guadalupe, sus ojos amables y acogedores encontrando los de Elena, quien sintió una oleada de emoción al ser recibida con tanta calidez. La cena que siguió estuvo llena de conversaciones, risas y, lo más importante, un sentimiento de pertenencia. Elena, acostumbrada a la soledad y a luchar por sobrevivir, se encontraba ahora rodeada de personas que, aunque apenas conocía, la hacían sentir acogida y valorada. Guadalupe, con su naturaleza maternal y comprensiva, le ofrecía a Elena no solo el afecto que le había faltado durante tantos años, sino también la promesa de un futuro en el que no estaría sola. En los días siguientes, la relación entre Elena, Alejandro y Guadalupe floreció, convirtiéndose en una familia improvisada, unida no por lazos de sangre, sino por una profunda conexión emocional. Compartían comidas, conversaciones y, lo más significativo, partes de sus vidas y sueños que habían guardado solo para sí mismos hasta entonces. Elena, quien tanto tiempo había pasado cuestionando su lugar en el mundo, comenzaba a verse como parte integral de esa familia inesperada. Alejandro y Guadalupe, por su parte, encontraban en Elena una fuente de alegría y renovación, un recordatorio de que, incluso en las mayores adversidades, existen caminos hacia la felicidad y el amor. Este capítulo de sus vidas, marcado por descubrimientos y la formación de lazos emocionales, era solo el comienzo de un viaje compartido. Un viaje que prometía sanar viejas heridas y abrir puertas a nuevos comienzos, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y el cuidado pueden tejer las más bellas tapicerías humanas. A medida que pasaban los días, la ansiedad de Alejandro respecto a las investigaciones del detective privado crecía exponencialmente. Sabía que la información que estaba a punto de recibir podría ser el eslabón perdido en la búsqueda de su hija desaparecida, o simplemente otro capítulo sin respuestas en su larga búsqueda. El detective, un profesional meticuloso y discreto, finalmente contactó a Alejandro, solicitando una reunión para discutir sus descubrimientos. En la sala de reuniones, con el sol de la tarde bañando el espacio con una luz suave, Alejandro se sentó frente al detective, con el corazón latiendo acelerado. «Hemos encontrado algo», comenzó el detective, abriendo su carpeta. «Durante nuestra investigación sobre el pasado de Elena, descubrimos que fue registrada en un orfanato poco después de ser encontrada vagando sola por las calles, demasiado joven para recordar a su familia o de dónde vino. No hay registros de adopción ni de familia biológica». Alejandro escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. El detective continuó, explicando que, aunque muchos detalles del pasado de Elena seguían siendo un misterio, había una posibilidad, aunque remota, de que pudiera ser su hija desaparecida. La edad estimada de ella, en el momento en que fue encontrada, coincide con la época de la desaparición de su hija, concluyó el detective. El corazón de Alejandro se aceleró. Esta conexión tenue, aunque no concluyente, era más que suficiente para avivar la llama de la esperanza que se había reducido a brasas a lo largo de los años. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó, con la voz tensa de emoción. «Una prueba de ADN», sugirió el detective. «Sería el siguiente paso lógico para confirmar cualquier vínculo biológico entre ustedes». Alejandro estuvo de acuerdo de inmediato, agradecido por la dirección clara en medio de la marea de incertidumbres.
la idea de realizar una prueba de ADN era aterradora, pero también traía consigo la promesa de respuestas que había buscado durante años. Con la decisión tomada, sabía que necesitaba hablar con Elena, explicarle la situación y, lo más importante, pedir su consentimiento para continuar con la prueba. Al encontrar a Elena más tarde ese día, Alejandro explicó con delicadeza sus hallazgos y su esperanza de que pudiera ser su hija perdida. La revelación sorprendió a Elena, quien escuchó atentamente, una mezcla compleja de emociones cruzando su rostro. Después de un momento de reflexión, aceptó hacer la prueba de ADN. Tal vez, por fin, pueda saber más sobre quién soy, dijo ella, su voz cargada de una esperanza cautelosa. El paso que estaban a punto de dar podría cambiar sus vidas para siempre, sellándolos como familia o cerrando un capítulo de búsqueda incansable. Independientemente del resultado, Alejandro y Elena sabían que, al tomar esta decisión juntos, ya habían comenzado a formar un lazo irrompible, fortalecido por la búsqueda compartida de la verdad y la comprensión. La decisión de someterse a la prueba de ADN marcó el inicio de una espera angustiosa para Alejandro y Elena. Cada día que pasaba sin una respuesta parecía extenderse indefinidamente, una cuenta regresiva silenciosa que pesaba en sus corazones y mentes. Mientras esperaban, la dinámica dentro de la empresa tomaba nuevos matices, especialmente a medida que la relación entre Alejandro y Elena se fortalecía, una conexión evidente no solo en la esperanza compartida de respuestas, sino también en el respeto y apoyo mutuos que crecían diariamente. Sin embargo, esta creciente cercanía no pasó desapercibida a los ojos de Jorge Blanco, cuyo desdén por Elena se había convertido en una aversión ferviente. Celoso de la atención que Alejandro le dedicaba y resentido por su creciente influencia en la empresa, Jorge veía la situación como una amenaza directa a su propia posición y prestigio. Movido por esta inquietud, inició un esfuerzo furtivo para socavar la posición de Elena, cuestionando sus calificaciones y su rápido avance, sembrando dudas entre los colegas con comentarios mordaces disfrazados de preocupaciones profesionales. Como alguien que apenas llega puede estar tan cerca del jefe, murmuraba Jorge en las sombras de los pasillos, insinuando que el favoritismo de Alejandro hacia Elena era injusto. ¿Realmente tiene lo necesario para estar aquí?, cuestionaba, tratando de sembrar la discordia y la duda en el equipo. A pesar de estos esfuerzos, la integridad y el arduo trabajo de Elena hablaban más alto. Ella seguía demostrando su valor todos los días, enfrentando los desafíos con una determinación que inspiraba a quienes la rodeaban. La bondad inquebrantable de Alejandro y su apoyo explícito a ella servían como un escudo contra los intentos de Jorge de desacreditarla, fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. En medio de estas tensiones crecientes, la espera por el resultado de la prueba de ADN seguía siendo una sombra persistente sobre la esperanza y la ansiedad compartidas por Alejandro y Elena. La posibilidad de confirmar su conexión familiar era a la vez una fuente de consuelo y un motivo de temor, consuelo en la idea de encontrar una familia, y temor a lo desconocido, a lo que esa verdad podría significar para el futuro de ambos. Mientras la batalla silenciosa entre la luz y la sombra se desarrollaba en la empresa, la llegada del sobresellado con los resultados de la prueba de ADN se acercaba, prometiendo revelar verdades que podrían sanar heridas antiguas o inaugurar nuevos desafíos. En ese lapso, la fuerza del carácter de Elena y el sólido apoyo de Alejandro formaban la base de una alianza que se mostraba inquebrantable ante las adversidades, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano en busca de verdad y conexión. La atmósfera en la mansión Morales estaba cargada de una tensión palpable, mezclada con una esperanza cautelosa, mientras Alejandro, Elena y Guadalupe esperaban la llegada del detective con los resultados del análisis de ADN. Cada segundo parecía extenderse eternamente mientras contemplaban los posibles desenlaces que esas revelaciones podrían traer a sus vidas. Finalmente, el sonido de un auto estacionándose afuera cortó el tenso silencio. El detective, portador de las tan ansiosamente esperadas noticias, fue recibido en la sala de estar, donde un suave sol de la mañana se filtraba por las ventanas, bañando el espacio en una luz dorada que contrastaba con la seriedad del momento. Con un gesto suave, el detective entregó el sobre a Alejandro, quien lo recibió con manos temblorosas. La sala estaba en silencio, cada latido del corazón resonando como un tambor. Con una mirada alentadora de Guadalupe y Elena, Alejandro abrió el sobre, sacando los papeles que contenían las respuestas a las preguntas que habían dado forma a los últimos años de sus vidas. Mientras sus ojos recorrían las palabras impresas en la página, una expresión de incredulidad y alegría se apoderó de su rostro. «Elena es nuestra hija», logró decir, con la voz entrecortada por la emoción. Guadalupe soltó un sollozo de alegría, cubriéndose la boca con las manos, mientras lágrimas de felicidad comenzaban a correr por sus mejillas.
Elena, impactada, sintió una ola de emociones complejas invadirla, desde el shock hasta un alivio profundo, una sensación de pertenencia que nunca había sabido que estaba perdiendo. Los tres se abrazaron en un momento de pura emoción, el tipo de alegría que viene después de años de incertidumbre y corazones rotos. Las lágrimas eran un testimonio de los viajes individuales y colectivos que habían enfrentado para llegar a ese punto. «Bienvenida a la familia, mi querida», susurró Guadalupe a Elena, con una voz suave y acogedora. El resto del día estuvo marcado por las celebraciones. Amigos íntimos y familiares, previamente informados de la posibilidad y convocados para una reunión, sin muchos detalles, se unieron a la familia Morales para celebrar la maravillosa noticia. Se compartieron historias, se derramaron lágrimas y las risas resonaron en las paredes de la casa que, ahora más que nunca, se llenaba de amor y de esperanzas renovadas para el futuro. Alejandro reflexionó más tarde, mientras observaba a Elena riendo e interactuando con los invitados, su hija perdida y ahora encontrada. Este nuevo amanecer no era solo el inicio de un día, era el inicio de una nueva vida para todos ellos, un futuro juntos como familia, unidos por lazos que, una vez perdidos, ahora estaban firmemente reatados. La celebración no era solo por el regreso de Elena, sino por la restauración de una familia que había sido incompleta durante tanto tiempo. En el transcurso de los eventos posteriores a la confirmación del vínculo de sangre entre Elena y Alejandro, la atmósfera en la empresa adquirió un tono de renovación y esperanza. Sin embargo, no todos compartían esa luz renovada. Jorge, cuya envidia y resentimiento habían crecido a la sombra del desarrollo de Elena dentro de la empresa, maquinaba en la oscuridad. Su incomodidad con la creciente influencia de Elena y el favoritismo percibido por parte de Alejandro culminó en un esquema mal concebido para desacreditarla ante los ojos de la empresa y, más peligrosamente, de Alejandro. Sin embargo, el plan de Jorge estaba destinado al fracaso. Armado con desinformación y calumnias, intentó convencer a otros ejecutivos de la empresa de que el rápido ascenso de Elena era resultado no de su mérito, sino de favoritismos personales y manipulaciones detrás de escena. Lo que Jorge no esperaba era la solidez de la confianza que Alejandro depositaba en Elena, ahora reconocida no solo como su hija, sino también como una valiosa y competente integrante del equipo. Cuando los intentos de Jorge de socavar la reputación de Elena salieron a la luz, Alejandro actuó con rapidez y determinación. Convocó una reunión con la alta dirección de la empresa, donde las acusaciones de Jorge fueron expuestas y refutadas. Con pruebas de su conducta inapropiada y tentativas de sabotaje, la posición de Jorge en la empresa se volvió insostenible. Con pesar, pero firme en su decisión de proteger tanto la integridad de su empresa como el bienestar de su familia recién reunida, Alejandro despidió a Jorge. La decisión fue comunicada durante una reunión general, donde Alejandro reiteró los valores de confianza, mérito y respeto mutuo como pilares de la cultura corporativa. En el vacío dejado por la salida de Jorge, surgió una nueva oportunidad. Reconociendo la competencia, el compromiso y la perspicacia de Elena, Alejandro la promovió a directora adjunta. Esta promoción no solo era un reconocimiento de sus habilidades, sino también una clara muestra de su confianza en la capacidad de Elena para liderar e inspirar. La promoción de Elena fue recibida con aplausos por parte del equipo, muchos de los cuales ya habían sido tocados por su resiliencia, dedicación y la bondad que naturalmente emanaba de ella. Bajo el liderazgo de Alejandro y con el apoyo de Elena en su nueva posición, la empresa embarcó en una nueva fase de esperanza y prosperidad, fortalecida por lazos de familia y unidad. Así, mientras una puerta se cerraba con la partida de Jorge, muchas otras se abrían. La empresa de Alejandro, ahora no solo un negocio, sino también un hogar para una familia reconstruida, miraba hacia el futuro con optimismo. Elena, en el centro de esta transformación, se sentía profundamente agradecida por la extraordinaria jornada que la llevó de la soledad y la incertidumbre a las responsabilidades y alegrías de una familia y carrera que nunca imaginó posibles. A medida que la nueva fase de la vida de Elena se desenvolvía, a menudo se encontraba reflexionando sobre la increíble jornada que había recorrido. Desde una existencia marcada por la incertidumbre en las calles de Chicago, hasta encontrar un lugar junto a su familia biológica, cada paso parecía un milagro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la inquebrantable búsqueda del amor y pertenencia. En un gesto de gratitud y reconocimiento de donde comenzó todo, Elena, junto con Alejandro y Guadalupe, organizó una visita al orfanato que había sido su hogar durante tantos años. Era un día soleado, el tipo que traía consigo una promesa de renovación y esperanza. Con ellos, llevaron donaciones no solo materiales, sino de posibilidades, a través del compartir su inspiradora historia con los niños que vivían allí.
Elena recorrió los conocidos pasillos del orfanato, cada paso resonando recuerdos de un tiempo antes de que su vida tomara un rumbo tan extraordinario. Los niños, reunidos para escuchar su historia, la miraban con los ojos bien abiertos, sus expresiones una mezcla de curiosidad y admiración. Esta cicatriz, empezó Elena, tocando suavemente la marca en su frente, una vez fue un símbolo de mis luchas y mi soledad. Pero ahora, la veo como la llave que me guió de vuelta a casa, a la familia que siempre soñé encontrar. Su voz, firme y llena de emoción, capturó la atención de todos en la sala, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. Alejandro y Guadalupe, de pie junto a Elena, compartían miradas de orgullo y alegría. Habían sido testigos de la transformación de Elena, de una joven perdida y solitaria, a una mujer segura y amada, cuya historia era una prueba del poder del amor y la persistencia. La visita al orfanato fue más que un acto de caridad, fue una celebración de la nueva vida de Elena y un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Las donaciones dejadas para el orfanato prometían un futuro mejor para los niños que aún esperaban encontrar sus propias familias, sus propias historias de amor y aceptación. Mientras el día llegaba a su fin y la familia se alejaba del orfanato, Elena miró hacia atrás una última vez, con un sentimiento de paz y realización. Su viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero había encontrado su camino de regreso a casa, al amor y la aceptación que siempre había anhelado. La clave del corazón no era solo la cicatriz en su frente, era cada experiencia, cada prueba de fuerza, cada gesto de bondad que la había guiado a través de la oscuridad hacia la luz. Y con su familia a su lado, Elena sabía que todo era posible. El futuro estaba abierto, lleno de amor, promesas y posibilidades infinitas.